6:13 de la tarde, estamos de vuelta con mucho que contar por 88.1 FM para Caracas, la Gran Caracas y por supuesto las emisoras aliadas del Circuito Nacional Adulto Joven, 97.1 la FM de Barlovento, 94.1 en Barcelona, 96.7 por la mar, 97.3 Maracay, 97.9 Valencia, 103.9 Barquisimeto, 92.5 Ciudad Guayana y 105.1 en los valles del Tuy. Vamos a seguir hablando de este tema que tiene preocupado buena parte del país. Ya el Ejecutivo se ha pronunciado, ha dicho que va a exigir a TikTok darle 72 horas, que ya quedan bastante menos, para eliminar retos virales en Venezuela. ¿Y por qué? Porque ya se ha conocido la muerte de 2 adolescentes justamente por este reto viral conocido como Chroming, y hay otra muchacha, otra niña fallecida de 12 años por haber ingerido pastillas de ansiolíticos. Son 2 retos distintos. A ver, ¿en dónde estamos? ¿Qué información maneja Secodap? Lo consultamos con Carlos Trapani, abogado, coordinador general de Secodap, especialista en derechos del niño, magíster en bioética. Carlos, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarte. A ver, Carlos, mira, ¿qué información maneja Secodap hasta ahora? Justamente, bueno, Secodap como un organismo, una organización preocupada y comprometida con los derechos del niño y adolescentes en Venezuela. Fíjate, la problemática de acceso a entornos digitales, redes sociales, los retos, y sobre todo cuando estos retos se viralizan, no es una problemática reciente. Ni siquiera es una problemática exclusiva de Venezuela. A nivel global, bueno, hay una preocupación importante sobre cómo es el manejo de los niños en este tipo de plataformas, y hay todo un debate público sobre, bueno, cuál es el rol del Estado a los fines de proteger a los niños en estos entornos. Ahora bien, una prohibición per se aislada evidentemente no va a resultar la solución definitiva del problema. Se requiere una intervención mucho más global, mucho más integral, mucho más pensada en interés de los niños. Prohibir me parece que es insuficiente, y sobre todo me cuesta pensar las estrategias de implementación de esa prohibición. Es decir, ¿crees que prohibir en todo caso TikTok o estos retos en Venezuela a través de esa plataforma no resuelve el problema? Claro, a ver, es que el problema no es la herramienta, el problema es el uso que le das a la herramienta. Fíjate que la norma también reconoce que los niños tienen derecho a recibir una educación crítica hacia los medios de comunicación y plataformas digitales. Es cómo hacemos a los niños, sobre todo activos, su propia protección. Y evidentemente tiene que haber estrategias de distintos niveles: educación a los padres, educación a los niños, y sobre todo tener mecanismos de reporte que sean seguros, que sean confidenciales, y frente a cualquier riesgo el niño pudiese hacer una denuncia. Bueno, y eso forma parte de la estrategia global que estamos diciendo. ¿Hay que proteger a los niños? Sin duda hay que protegerlos. El tema que tenemos que pensar, bueno, cuáles son las medidas más efectivas en función al interés de los niños. ¿Y cómo protegerlos? Porque ya tenemos, y quisiera que tú nos hablaras de qué información maneja Secodap hasta ahora, de los casos que han ocurrido. Entiendo que hay varios menores que han sufrido intoxicaciones en el interior, en Portuguesa, en Barinas, pero ya estamos hablando también de 2 fallecidos por inhalar estos gases tóxicos y una niña por ingerir pastillas. Sin duda hay unos niveles de riesgo. ¿Qué tienen? Las plataformas digitales nos acercan a la información, democratiza el acceso a la información, pero evidentemente eso lleva unos riesgos. Ahí el primer llamado evidentemente es a las familias. Las familias tienen que estar atentos a lo que consumen los niños en redes digitales, y sobre todo poder monitorear. Pero para poder monitorear yo tengo que conocer, que no puedo proteger a mis hijos frente a algo que yo desconozco. Esas brechas digitales hay que irlas cerrando. Creo que hay otro rol importante de las escuelas, ¿no? Cómo nosotros incorporamos la tecnología como una estrategia de aprendizaje y aprendemos a educar sobre el uso de las tecnologías y poder diferenciar contenidos que son violentos, contenidos que me ponen en riesgo, contenidos que le generan violencia a otro. Ese es otro rol fundamental de la escuela. Bueno, el rol del Estado que permita el proceso de acompañamiento a las familias, tener el proceso de educación a los niños, y sobre todo disponer de mecanismos de denuncia, de reportes, y sobre todo acompañar al tema empresarial, ¿no? Cómo las empresas de comunicación tienen protocolos, metodologías, estrategias para poder generar espacio seguro en el entorno digital de los niños. Cuando dices que el Estado debe acompañar a las familias, ¿cómo entender esto? ¿Qué es lo que debe ocurrir ahí?
Por ejemplo, espacios de formación. Si yo tengo un hijo, mi hijo tiene problemas de adicciones a la tecnología, ¿qué hago? ¿Dónde acudo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me orienta? Y yo no sé decir las palabras adecuadas, o yo no conozco de tecnología, pero bueno, quiero apoyar a mi hijo, acompañar a mi hijo. ¿Dónde yo recibo la orientación? Desde el punto de vista emocional, pues fíjate, hablamos de unos adolescentes que perdieron la vida o que están en riesgo o que han cometido incluso delitos. Bueno, hay que analizar en conjunto qué ocurre con ese adolescente. Porque el adolescente, en la fase fundamental de la adolescencia, que es tener identidad, reconocerse con otros, estar en función a otras personas, tener confianza en sí mismo, recurre a las redes sociales para encontrar lo que yo no consigo ni en mi comunidad, ni en mi familia, ni en mi escuela. O sea, hay todo un tema de educación emocional que es fundamental, que como sociedad estamos fallando. O sea, estamos dejando a los niños, a los adolescentes muy solos, pero en esa soledad las redes sociales han ocupado ese espacio que hemos dejado vacío. Entonces, fíjate que es mucho más que ellos lo que ven en una pantalla, es mucho más de lo que sienten en sus distintos entornos. Es un problema mucho más global, por eso digo que la prohibición por prohibir va a ser insuficiente, porque saldrán otras plataformas, saldrán algunos dispositivos que permitan saltar las restricciones y el problema va a seguir exactamente igual. Entonces es un tema de prevención, es un tema de promoción, también es un tema de educación. Sí, prevención, así es. Ahora, a ver, Carlos, estoy conversando con Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP, especialista en derechos del niño, magíster en bioética. ¿Por qué crees tú, has dicho que los jóvenes, los adolescentes están quizás muy solos, ¿no? Y bueno, echan mano justamente a lo que tienen, que son las tecnologías, y se refugian, sí, en las redes sociales, y ahí comienza como una especie de adicción. ¿Por qué crees tú que los adolescentes justamente participan en estos retos? Porque claro, no todo adolescente que ve TikTok o Instagram o cualquier otra red social participa en estos retos. ¿Qué sucede allí? Fíjate, en SECODAP hemos identificado en adolescentes una afectación importante en alteraciones del estado de ánimo, con cuadros depresivos, con cuadros de tristeza, que evidentemente compromete su salud mental. Hemos identificado familias con pocos recursos de afrontamiento para acompañar el proceso del adolescente, un sistema escolar con pocas capacidades de poderlos contener en el sistema o que no se adapta a sus necesidades o intereses, un contexto de país muy hostil para ser adolescente, donde hay pocas opciones de deporte, recreación, de esparcimiento, de juego, donde en la adolescencia eso tiene un valor fundamental. Entonces, frente a eso, ¿qué queda? Donde un adolescente no puede cubrirse ni sus necesidades básicas. Entonces, hay una afectación en la salud mental importante y tenemos un adolescente con pocos recursos en afrontamiento. Entonces, en esos contextos tan difíciles, tan adversos, bueno, surgen las plataformas digitales, porque ¿cuál es la magia de las plataformas digitales? Que yo consumo lo que yo quiero. Y yo me engancho con la información que yo quiero buscar. Sí, claro. Entonces, bueno, probablemente el adolescente no va a tener los recursos para poder distinguir una información o poder evaluar un contenido que lo coloque en riesgo a él o coloque en riesgo a otras personas, porque es una persona en desarrollo. Claro, entonces, ellos igual, no tú puedes consumir un producto, un contenido que tú abiertamente puedes saber que es falso, que te coloca en peligro, a un adolescente que no le va a pasar nada. Exacto, se porque creen invencibles. Que la pantalla es un gran escudo de protección que no le va a pasar nada. Pero bueno, ahí creo que es importante de la educación emocional, de la educación en tecnología, o sea, es un proceso integral. Claro, hablas de ese acompañamiento a las familias justamente para darle educación digital probablemente a los padres, que sepan qué es lo que están viendo nuestros hijos, cómo llevarlos, cómo acompañarlos en ese sentido. Pero la escuela, el liceo, el colegio, ¿cómo debe actuar ante una situación como esta? Además de riesgo, que ya estamos viendo casos muy graves, ¿no?, de fallecimiento de jóvenes. Y fíjate que en la pandemia las escuelas perseguían a los muchachos para que se conectaran, para que usaran el celular, para que usaran el Classroom, para que hicieran video. Eso pasó. Bueno, todavía. Yo recuerdo hasta el año pasado, no sé pero el año pasado todavía los muchachos veían con ese horario, ¿cómo es que lo llamaban? Mosaico, exactamente. Más que todas las clases eran así por el teléfono, ¿no? Por WhatsApp y todo esto. Y bueno, pero también el horario mosaico es un problema estructural de la escuela, vinculando infraestructura, recursos, personal. Pero bueno, la pandemia dejó el tema de la tecnología y la educación, o se quiso aproximar, solo que ahora la escuela se peleó con la tecnología. Entonces yo no me puedo pelear con la tecnología, eso forma parte de nuestra dinámica de la vida adulta y de la vida de los niños.
Porque a través de estos entornos digitales tenemos acceso a servicios bancarios, a servicios comerciales, a servicios gubernamentales, ejerce una función social, que no nos podemos tener, tenemos que hacer un uso inteligente y educativo de la herramienta. Pero Ahora, para yo poder alcanzar esos niveles, sería interesantísimo que las escuelas escucharan la opinión de los niños. ¿Qué tienen que decir los niños y los adolescentes sobre esto? Porque yo no puedo tomar decisiones que afecten a los niños sin escucharlos. ¿Qué tienen que decir? ¿Cómo ven el problema? ¿Qué soluciones tienen? ¿Qué es lo que consumen y por qué lo consumen? Entonces, hay un mar de preguntas que el adulto no puede tener respuesta porque no lo vive. Entonces, el adulto tiene que tener ese espacio, y sobre todo las autoridades, de escucha y de consulta, incluso utilizando las plataformas digitales. Ahora, Si no escuchamos a los muchachos, claro, si no vemos su punto de vista, evidentemente, ¿cómo los vamos a proteger? no podemos entenderlos además y saber qué están haciendo. ¿Y por qué dices que la escuela se peleó con la tecnología ahora? Bueno, porque muchas escuelas quieren, de hecho, el propio ministro y las propias autoridades le dijeron que restringir el uso de celulares en las escuelas. Es como que yo quiero restringir el compás o el lápiz. Forma parte de una dinámica social. Lo que yo tengo que educar, modelar el comportamiento para que esa herramienta sea perfectamente utilizable en el ámbito escolar y que la herramienta no sea un distractor o un generador de conflicto o sea un elemento que me perturbe el hecho educativo. Claro, pero fíjate hay que construir como comunidad educativa. Sí, fíjate que justamente hoy leí una noticia de ANDIEP, la Asociación de Institutos Educativos Privados, que manifiesta preocupación por el uso excesivo de aparatos electrónicos por parte de los menores de edad también. Sí, bueno, todo exceso es malo. Cuando vamos a los extremos es malo. Desde prohibir a ultranza y no permitir ningún tipo de tecnología hasta volver al papel carbón. O sea, yo creo que ahí cuál es el punto de equilibrio, cuál es el punto medio. Y cómo entendemos que la herramienta puede ser una estrategia de un profundo aprendizaje, donde los niños pueden entender lo que es el mundo digital, cómo distinguir una información en redes sociales, cómo generar contenidos en redes sociales, que además es la tendencia global, es la tendencia en otros países. Entonces no podemos quedarnos rezagados, por una prohibición en aras de querer proteger. O peor aún, queriendo proteger a los niños, queremos censurar, que ese es otro riesgo que podemos correr, que corre no solo Venezuela, corre cualquier país. Bueno, y además que como los muchachos son pues un poco rebeldes, pero si me prohíbes esto busco por otro lado y veo cómo lo hago. Y lo prohibido siempre como que interesa más, ¿no? No es prohibir por prohibir, probablemente debemos establecer algunas prohibiciones. No, claro. Acompañadas de otras estrategias educativas, de acompañamiento, de atención, de intervención. Y sobre todo los adultos dar el ejemplo, de modelar el comportamiento esperado en el niño. A eso iba, Carlos, y con esto vamos cerrando la entrevista. ¿Qué recomendación le das tú a los padres que nos estén escuchando, oye, ante esta preocupación, también a maestros que nos puedan estar escuchando, o personal directivo de escuelas, de liceos, de colegios? ¿Qué hacer ahora mismo? La mejor intervención es la prevención, y sobre todo hay que estar atentos a señales de alarma. ¿Cuáles son señales de alarma? Bueno, si el niño tiene una conducta que sale del patrón normal de comportamiento, el niño quiere estar solo para estar conectado a redes sociales, el niño ha dejado de asearse, ha descuidado sus estudios, ha descuidado su alimentación, si cambió su rutina de sueño por estar conectado a la tecnología, si tiene conductas por imitación, si el adolescente, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de caminar, quiere imitar algo que él consume. Son señales de alarma que tenemos que estar atentos y poder anticiparlo. Por anticipar significa poder comprender lo que él consume y por qué lo consume. Cómo nosotros nos involucramos en esa capacidad dialógica con los niños de poder entender, qué es lo que está ocurriendo y por qué ocurre lo que ocurre. Y la educación emocional, importante. Ese reconocimiento que yo veo en redes sociales, porque yo no lo logro con mis padres en mi casa, lo logro con mis padres, lo logro en mi edificio, lo logro en mi escuela. Muy probablemente queremos satanizar una herramienta o satanizar la conducta del adolescente y no vemos que hay un conjunto de factores que inciden que ese comportamiento. ¿Y por qué eso fue viral? Bueno, porque hay otras personas que también lo consumen. Entonces, ahí es un tema de cultura ciudadana en el entorno digital. Específicamente en este caso del grooming y estos retos, hablar de ellos, de los riesgos que puede representar para la salud, inhalar gases tóxicos o tomar pastillas así, o sea, hablar abiertamente con ellos de esto. No, hay que hablarlo, evidentemente hay que hablarlo de acuerdo a la edad de cada grupo. Igual como lo puedo hablar con un niño en edad escolar, que lo puedo hablar con un adolescente. La edad es un marcador en función a lo que yo voy a decir. Hay dos criterios, lo que los niños quieren saber
y lo que ellos necesitan saber. Es porque hablamos de los retos, va a haber más retos. No es como que yo hablara del embarazo en adolescente porque lo hable, va a haber más embarazo. No, si yo no lo hablo es que hay problemas. Si yo no lo problematizo con ellos es que hay problemas. Si no habrá espacios de escucha va a haber problemas. Entonces, esto hay que hablarlo desde la visión negativa de la adolescencia, sino como una oportunidad de aprendizaje. Bueno, cualquier inquietud que puedan tener los padres que nos escuchan o maestros pueden acudir a Secodap, ¿cierto? Sí, @Secodap en todas las redes sociales. @Secodap. Carlos, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Dale, un abrazo. Que estés muy bien. Carlos Trapanis, abogado, coordinador general de Secodap, especialista en derechos del niño, magíster en bioética, @Secodap. Si tienen alguna duda, quieren ver cómo hablan con sus hijos, cómo entenderlos justamente, aprender un poco de este tema digital, si su hijo tiene problemas de adicción a la tecnología, bueno, tantas cosas que pueden canalizar a través de Secodap. 6:29 de la tarde, escuchamos buena música y volvemos al corte, vamos al corte directo más bien, y después música. Miren, al regreso vamos a hablar de una galleta 100% cacao venezolano. A ustedes les encanta, estoy segura, y ya les voy a contar.